nacional, algo que nos, por decirlo así, hermano, nos identifica, pero hay algo que semana a semana nos identifica más todavía, y esa es la fe que tenemos en Cristo, hermano. Entonces, el día de hoy, hermano, en Oseas capítulo 2, bueno, el mensaje de hoy, hermano, se llama Los pecados de Gomer. Si usted no sabe quién es Gomer, se lo resumo en simples palabras. Es la esposa de Oseas, el escritor y protagonista, entre comillas, protagonista humanamente hablando, de este libro, pero que también tenía una característica bien especial, la esposa del profeta Oseas. Y esa característica es que esta mujer era una ramera, era una prostituta, y no hay eufemismos para eso, porque eso es lo que era, hermano, eso es lo que ella, o cómo ella se comportaba. Sin embargo, haciendo ese preámbulo, hermano, ¿sabe usted qué significa la palabra evangelio, hermano? Evangelio, hermano, es una palabra que nosotros usamos mucho, pero rara vez conocemos el significado de la palabra. Cuando nosotros hablamos de evangelio como tal, esa es una palabra que se divide, hermano, en dos, que era una traducción o una traducción griega, la cual, hermano, significa buenas noticias. Cuando nosotros hablamos de el evangelio de Cristo, son las buenas noticias de Cristo. Cuando nosotros hablamos del evangelio de salvación, son las buenas noticias de salvación. Entonces, hermano, ¿cuáles son las buenas noticias de salvación de Cristo que nosotros proclamamos? Estas buenas noticias son, hermano, que Jesucristo murió por nosotros en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hermano, para salvar a la humanidad, venciendo a la muerte, la cual es la consecuencia directa del pecado, la muerte espiritual, separación con el Señor. Por lo tanto, hermano, cuando una persona recién entiende que estas son buenas noticias, cuando ha entendido las malas noticias, porque una persona que no cree necesitar salvación, no va a ver en esto buenas noticias. Va a haber un mensaje quizás bonito, va a haber un mensaje que puede ser agradable, un buen maestro fue Jesús, pero no más que eso. No va a haber un mensaje transformador en su vida, porque para él no son buenas noticias. El mensaje de hoy, hermano, y bueno, Oseas capítulo 2 se centra en ambas partes, las malas noticias y las buenas noticias. Hoy día veremos las malas, que no son, hermano, solo una forma de confrontar, por decirlo así, los pecados de Gomer, o en este caso los pecados de Israel, sino también sirven con un propósito: confrontar nuestros pecados, pero hacer algo también muy especial, y eso es, hermano, ayudar a nuestra vida a ver lo maravilloso del amor de Cristo, hermano. Al hablar de la confrontación que hace, por decirlo así, Dios de los pecados del pueblo, hermano, debemos saber lo siguiente. Nosotros podemos identificarnos de qué forma, hermano. De que nunca nos va a parecer agradable o suficiente la restauración en nuestra vida si no vemos lo horrible que es el pecado. Un pastor lo dijo de esta forma: no podemos apreciar la dulzura de Cristo si no reconocemos la amargura del pecado. Por eso, hermano, es que en nuestra vida la confrontación es tan necesaria, la cual nosotros olvidamos o no queremos, hermano, que llegue a nuestra vida. Porque la confrontación, hermano, nos hace ver lo siguiente, y nos hace ver que a nuestra mejor vida aún no hemos llegado, hermano. Aún el pecado nos gana, aún perdemos batalla. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, lo vamos a buscar, hermano, dejando nuestro lugar aquí en Oseas. Él dice que hay una ley, por decirlo así, en su cuerpo. Acompáñame a Romanos capítulo 7. Vea lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice ahí la palabra. Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol podía reconocer que él seguía necesitando del Señor, a pesar, por decirlo así, de su vida o de su estilo de vida o de su quizás gran cercanía con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque él sabía que aún existía una ley en su cuerpo, una ley, hermano, en su corazón.
Y esa ley, hermano, era el pecado. Aún el pecado le vencía, aún el pecado le ganaba. Y eso hacía que, obviamente, hermano, él sintiera un choque con, por decirlo así, su mente, que quería servir al Señor. Y hermano, usted mientras esté en esta vida aún va a enfrentar esa lucha. Esa lucha, hermano, de que su cuerpo quiere servir a Dios, o su mente quiere servir a Dios, con su espíritu usted lo hace, pero su cuerpo aún, hermano, le arroja, le lleva hacia el pecado. Por eso, hermano, la confrontación es tan necesaria, porque aún no hemos llegado a ser santos por completo. Cuando venga Cristo eso va a suceder. Pero por ahora, hermano, tenemos que seguir luchando con el pecado. Y si el Señor nos confronta, hermano, debemos arrepentirnos, hermano, y seguir sirviéndole y buscándole, hermano, para que su obra se siga haciendo en nosotros. Vamos a ver, hermano, cuáles son los pecados de Israel que Dios confronta, hermano. Vea aquí conmigo Oseas 2, versículos 1 al 5. Dice ahí la palabra del Señor: Decid a vuestros hermanos Amni y a vuestras hermanas Ruama: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Hermano, en estos primeros 5 versículos, usted ve cómo el Señor confronta la idolatría del pueblo de Israel, muy bien representada en Gomer, la esposa prostituta que tenía Oseas. Israel era culpable, hermano, de adorar a dioses en naciones paganas que lo rodeaban. Especialmente ellos adoraban, a un dios llamado Baal, que era como el dios de la lluvia de los cananeos. Y ellos en muchas ocasiones, hermano, lucharon con eso. Incluso vieron en muchas oportunidades, fue tan potente que, por ejemplo, fue un nombre que se siguió usando para la actividad demoníaca o para el enemigo. Cada vez que había una sequía, una hambruna, el pueblo de Israel no buscaba a Dios, no buscaba al Señor, buscaba a este Dios que prometía dar lluvia, que prometía de alguna manera dar beneficios a su pueblo o a ellos por medio de la adoración pagana. Y ellos, en vez de acudir al Señor, su Dios verdadero, acudían a un Dios falso que podía acabar quizás con su hambruna, con su mal pasar económico. ¿Podría parecer esto, hermano, algo aplicable a nuestra vida? Por supuesto, hermano. Porque cuántas, hermano, ocasiones nosotros adjudicamos a otras cosas las bendiciones de Dios y mucho más. En vez de buscar a Dios, hermano, como quien controla todo, buscamos otras cosas para satisfacernos a nosotros mismos. La mujer de Oseas, hermano, representada, por decirlo así, en el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel representada en la mujer de Oseas, decía: mis amantes son los que me mantienen, mis amantes son los que me dan, por decirlo así, mi agua, mi pan, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Ellos son los que me dan lo que necesito. Ellos me mantienen, ellos me sustentan, ellos me proveen. Y hermano, es una muy buena representación de cómo el pueblo de Dios, en vez de buscar a Dios su proveedor, a Dios quien le sostiene, a Dios quien le mantiene, a Dios el sustentador, a Dios el soberano, encontramos esa respuesta en otro lugar. La encontramos en el trabajo, la encontramos en una persona, e idolatramos eso, idolatramos el dinero, idolatramos las posesiones, idolatramos, hermano, la superación económica, la superación laboral, porque estamos diciendo: yo no necesito a Dios, Dios no es mi sustentador, Dios no es mi proveedor, sino mi proveedor es. Y pensamos ahí, hermano, en algo que este mundo parece darnos. La idolatría debe ser confrontada. La idolatría, hermano, es cualquier cosa que usted pone en su corazón y quita a Dios de ese lugar. La idolatría se puede ver en muchas áreas, hermano. Cuando usted prefiere eso en vez de Dios, o adjudica a eso lo que solo a Dios nosotros debemos adjudicar. Hermano, este mundo provee algunas cosas, puede proveernos cosas, hermano,
puede intentar proveernos cosas para nuestra familia y nosotros decimos, pero mira, incluso aquellas personas que no tienen a Dios son beneficiados, aquellas personas que no tienen a Dios son prosperados. ¿Cómo entonces yo que soy cristiano y esta persona que no es creyente tiene más que mí o lleva un mejor pasar que yo? ¿Cómo puedo ver a Dios ahí? Claro, la mujer de Oseas, ¿qué decía? Mis amantes los que me mantienen, mis amantes me dan lo que necesito. Y el mundo puede proveerle cosas, hermano, pero provee cosas para la perdición de su alma. Sin embargo, Dios le provee, hermano, porque le ama, por amor a usted y por amor a sí mismo, por amor a su pueblo. No necesito a mi esposo, decía Gomer, cuando su esposo era la única persona que le amaba realmente. Sus amantes buscaban algo de ella. Buscaban, obviamente, usted ya sabe, hermano, era una prostituta. Se entiende cuál era su trabajo. Hermano, cuando nosotros vamos al mundo y el mundo parece acogernos, y a veces nosotros, hermanos, solamente decimos esta persona, pero está tan bien sin Dios, hermano, el mundo está buscando cosas de ella. Quizás le provee, le da algo que a la persona le gusta, le da algo que quizás la persona, entre comillas, necesita, pero finalmente es por la perdición. Solo busca la perdición de esa alma, solo busca algo a cambio. Pero Dios le ama, hermano, desinteresadamente. Dios le provee de manera desinteresada por amor a sí mismo y a su pueblo. Este mundo nos ofrece cosas, hermano. Parece que el enemigo nos está dando algo verdaderamente. Incluso pareciera ser, hermano, que la carne es bastante disfrutable, pero tarde o temprano, hermano, se transformará en pérdida. Solo el Señor se preocupa verdaderamente por nosotros. Él es quien nos ama genuinamente, no el enemigo. Gomer creía que sus amantes velaban por ella. Gomer creía que esta gente le amaba, pero finalmente solo estaban esperando algo de ella. Y claro, después lo dice, me iba mejor con su esposo, con mi esposo, dice ella. Oseas verdaderamente la deseaba cuidar. Esta vez, hermano, describe muy bien nuestra vida. Dejamos de buscar al Señor, lo ponemos, hermano, en una quinta, sexta, séptima posición, hermano, en orden en nuestro lugar, en el lugar de nuestro corazón, cuando debería ser la prioridad de nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres de mí? Debería ser la oración cada mañana. No, Señor, ayúdame a... Señor, ¿qué estás buscando? ¿Cómo me vas a usar, Señor? Pero nuestro corazón, ¿qué hace? Constantemente, hermano, se aleja. La adoración pagana en la que estaba inmerso el pueblo era una adoración, hermano, incluso grotesca. ¿En qué sentido? Ellos buscaban ritos de fertilidad sensual, hermano, y para esos ritos se proporcionaban prostitutas. Por lo tanto, hermano, el pueblo está representando la provisión del paganismo como tal. Y a veces los cristianos representan el ateísmo. Usted dirá, pero ¿cómo? Si la gente dice creer en Dios. Yo he escuchado un montón de gente que dice creer en Dios y aquí en la iglesia. Pero hermano, ¿cómo es decir yo creo en Dios, pero no orar? Finalmente estoy representando a quién, a un cristiano o a un pagano, a un ateo, a alguien que no cree en el Señor. No, yo sé que Dios quiere hablarme, pero no leo la Biblia. Bueno, finalmente, ¿qué estoy representando? ¿A un cristiano o a alguien no cristiano? ¿Cuál es la representación, hermano, que hay en su vida de su fe? ¿Cuál es la representación? Finalmente el pueblo, claro, podía decir Gomer, mi esposo es Oseas, pero finalmente, ¿qué hacía? Iba tras sus amantes, Señor. Debemos tener cuidado con el mundo. Eso lo dice muchas veces la Escritura. Vea 1 de Juan conmigo, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, hermano, ahí conmigo, por favor. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente, hermano. 1 de Juan 2, el versículo 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, dése cuenta que Gomer representa a quienes aman al mundo y a quienes son destructivos con sí mismos. Tampoco, hermano, debemos permitirnos ser amigables con el mundo, ser manchados por el mundo, o peor, ser conformados por este mundo. Romanos 12:2 nos dice eso, hermano. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Finalmente nos está diciendo el Señor, no se conformen a este mundo. Y a veces nosotros creemos que el mundo nos está ofreciendo buenas cosas, cuando el mundo, hermano, lo que quiere es transformar su mente, transformar su corazón. Va por sus hijos, va por su familia, hermano. Debemos estar velando por nuestra iglesia y por los hijos del Señor, por la gente que viene a la iglesia, por nuestras familias, hermano. Porque el enemigo quiere conformarlas de una forma. Pero, hermano, el Señor nos dice, ven a mí, no te conformes, comprueba cuál es mi voluntad. Porque si estás en mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Debemos permanecer fieles al esposo, hermano, porque van a haber muchos amantes que van a querer tomar nuestro corazón. Pero vea un segundo pecado que confronta Dios aquí a Gomer, o al pueblo de Israel, o mejor dicho, a nosotros. Versículo 6 en adelante, de Oseas capítulo 2. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Hermano, algo interesante de todo lo que menciona acá es que Dios le proveía cosas a Israel. O sea, le proveía cosas a Gomer. Y Dios nos provee cosas el día de hoy. Pero en lugar del pueblo estar agradeciendo al Señor, ¿a quién estaban agradeciendo? Estaban agradeciendo, por decirlo así, a dioses paganos. Vea versículo 8, que ofrecían a Baal. Increíble, hermano. Al final el Señor los toma y lo entrega, por decirlo así, a como ellos se comportaban. Hermano, algo interesante que confronta al Señor es que el pueblo estaba siendo mal agradecido, estaba siendo ingrato, hermano. Y pasa muchas veces, hermano, en nosotros, cuando nos preguntamos, ¿dónde está el Señor en esto? ¿Qué me ha dado Dios? Parece que mi vida es peor ahora como cristiano que lo era como inconverso. Hermano, ellos tenían comida, tenían agua, tenían ropa, y la nación que hizo agradeció a Dios el falso, agradeció a Baal, agradeció a este tipo de cosas, y usó sus dones y su tiempo, hermano, no para servir a Dios, sino para servir a este Dios pagano. Qué ingratos eran, hermano, qué ingrato cómo se comportaba el pueblo de Israel. Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban, hermano. Dios proveyó la lluvia para sus sembradíos, para su tierra, pero ellos agradecían a Baal, el Dios de la lluvia. Debido, hermano, a que es Dios que nos da el poder para todo lo que nosotros hacemos, es fácil, hermano, confundir las habilidades que Dios nos ha dado y las bendiciones que Dios nos ha dado con cosas que nosotros hemos logrado. Vea conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver un tema que yo creo que es siempre vital ver con este tipo de mal agradecimiento, hermano, en la cual nosotros adjudicamos a nuestra vida, a nuestras habilidades o a otras cosas, hermano, lo que Dios ha hecho. Deuteronomio 8, versículos 17 y 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermano, si usted tiene algo, si usted tiene bendiciones económicas, si usted tiene, hermano, un buen pasar o no, hermano, es Dios quien le ha dado ese tipo de cosas. Es Dios quien le ha provisto, hermano. No su trabajo, no sus habilidades, hermano, no su carrera, no su título. Ha sido el Señor, hermano. Y adjudicar, hermano, a Dios, a otra persona, a otra cosa que no sea Dios, hermano. ¿Qué nos dice esto finalmente? Que estamos siendo mal agradecidos, que estamos siendo pésimamente agradecidos. Hermano, ¿cómo sería, por ejemplo, que un esposo, imaginándose, le compra un ramo de flores y se lo envía a su esposa? De repente su esposa va, recibe el ramo de flores y dice, gracias, no sé, al caballero, a la persona que hizo el bien, gracias por mandarme estas flores. De repente él dice, no, pero si te la envió tu esposo, él pagó, él la buscó, él la miró, él las eligió, él hizo todo el esfuerzo, yo estoy trabajando. Y dice, no, pero gracias a ti porque tú me has traído estas flores.
Es como eso, hermano. No estamos viendo al dador, no estamos viendo al proveedor, estamos viendo las cosas, hermano, que Dios nos provee como Dios. Qué maldad, hermano, es tomar los dones de Dios. Incluso, imagínense, todas las cosas que Dios le dio, ellos lo usaban para adorar a dioses falsos, hermano. Dios tenía el derecho de abandonar a su pueblo, pero a diferencia, él eligió otra cosa, hermano. Eligió otra cosa que es muy buena cuando pasa esto. Él no solamente eligió seguir ahí con su pueblo, decidió disciplinar a su pueblo. Decidió disciplinarles para ponerle en el camino, que es lo que hace un buen padre. Cuando ve a sus hijos en el mal camino, los disciplina para traerlos de vuelta, hermano. La nación estaba persiguiendo a dioses falsos, pero Dios iba a bloquear esos caminos y confundir sus planes para que tropezaran en sus planes incorrectos y buscaran a Él. Iba a retirar sus regalos por un tiempo, las cosas que Él le daba, para que entendiesen que era Dios quien les estaba dando. Y no, por decirlo así, estos dioses. Es notable, hermano, cuántas veces en la Escritura Dios amonesta a su pueblo a ser agradecido. No debería ser, hermano. Pero cuántas veces Él les dice que están siendo mal agradecidos. Veamos dos ejemplos. El Salmo número 100, hermano. El Salmo número 100. Dice en la palabra del Señor, el versículo 4, entrad, que es un mandato, por sus puertas con acción de gracia. ¿Cuántos pasajes nos dicen? El mismo dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es la alegría que brota, hermano, de una relación con Dios la que nos hace estar agradecidos. Pero también veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 3, hermano, el versículo 15. La palabra del Señor ahí nos dice lo siguiente. En Colosenses capítulo 3, el versículo 15. Colosenses capítulo 3, el versículo 15. Dice ahí la palabra del Señor. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego dice, y sed agradecidos. ¿Por qué, hermano, la Biblia nos hablaría tanto de ser agradecidos? Vimos dos ejemplos, pero hay muchos más. Hermano, porque constantemente no agradecemos todo lo que deberíamos hacer. Es una realidad de que somos mal agradecidos. El pueblo lo era. Estaba adjudicando a cosas, hermano, que no tenían boca, que no tenían manos, que no podían proveerle, que no estaban atentos, que no escuchaban sus oraciones. A ellos estaban adjudicando las cosas buenas de su vida. Y hermano, a veces nosotros también caemos en eso. Debemos reconocerlo, debemos ser confrontados. Vemos en las personas alguien que nos está beneficiando, pero no vemos al Dios que usa a esas personas en nuestra vida, hermano. No vemos, hermano, el trabajo, lo vemos como un fin en sí mismo, en vez de ver al Dios que nos da ese trabajo, hermano. Nuestro hogar, al Dios que nos da ese hogar. Si tenemos movilidad, al Dios que nos da esa movilidad. Hermano, tenemos que reconocer más a nuestro Señor, porque constantemente lo olvidamos. Pero brota de una relación, hermano, con Él. Cuando estamos siendo mal agradecidos con Dios, cuando estamos siendo ingratos, cuando estamos siendo malos hijos, por decirlo así, hermano, es como que estuviéramos nosotros sin una relación con Él. Quizás parte por ahí, aunque no siempre. Pero, hermano, ser mal agradecidos es un pecado y debemos ser confrontados, hermano. ¿Hemos agradecido lo suficiente al Señor, hermano, por sus bondades? ¿O agradecemos a otras cosas? ¿Agradecemos a personas solamente? ¿O agradecemos a nosotros mismos, hermano? Debemos agradecer al Señor. Pero veamos un último pecado que confronta. Si el primero fue la idolatría, el segundo fue ser mal agradecidos o ingratos, vea el último, versículos 10 al versículo 13. Dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Algo interesante, hermano. Bueno, si usted se da cuenta, hermano, la narración del pasaje tiene muchos tintes de todo. A veces habla de la idolatría, a veces de la ingratitud y a veces de la hipocresía, que es el pecado que vamos a ver ahora. Pero ¿por qué lo vemos mayormente en esta última sección? El versículo 11 nos aclara, dice, haré cesar su gozo, sus fiestas, su nueva luna, y dice sus días de reposo. El pueblo, hermano, estaba
como Gomer, una prostituta. Así es como este caso. Estaba Gomer, toda prostituta, yendo tras otro hombre, y de repente se acercaba a Oseas y decía: Oseas, es nuestro aniversario, ¿qué vamos a hacer? Es como eso. El pueblo de Israel estaba pecando, yendo tras otros dioses, estaba haciendo un montón de cosas incorrectas, estaba siendo ingrato con el Señor, estaba adorando un montón de dioses, pero dice: no, el día de reposo es para el Señor. No las fiestas, tenían 7 al año. No las fiestas, qué importante la adoración al Señor. Ahí se acordaban. Eran hipócritas, hermano. Celebraban las festividades hebreas religiosas que adoran al Señor, pero en sus corazones dieron toda la gloria a Baal y a los otros dioses. El mismo pecado fue cometido por muchas personas a través de la historia. De hecho, hermano, algo interesante que si usted busca la palabra hipócrita en un diccionario de sinónimos, le aparece una frase, una palabra, y que se llama fariseísmo. ¿De dónde viene esa frase, esa palabra, hermano? Viene obviamente de los enemigos, por decirlo así, que enfrentó Jesús hablando humanamente. Porque qué fácil, hermano, es poner en práctica, por ejemplo, las festividades cristianas. Asistir a la iglesia, seguir, hermano, los movimientos de adorar al Señor, hablar como una persona que adora al Señor, pero en su corazón estar lejos de Dios. Eso fue lo que confrontó en Mateo 15 el Señor de estas personas. Mateo 15, vea cómo Él lo dice. En Mateo 15, versículos 7 al 9. Dice: hipócritas. Mateo 15, 7. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Dios sabe, hermano, que la verdad prontamente va a salir a la luz. Y alguien que está viviendo, hermano, incorrectamente, prontamente saldrá a la luz. Dios es santo y no permite que su pueblo viva ni disfrute el pecado. 8 veces en la Escritura, hermano, leemos al Señor diciendo: sé santo porque yo soy santo. Dios quiere decir esto, hermano, porque Él nos llama a ser como Él y no ser más o menos como el mundo. Decir: no sean un poco mejor que el mundo, sean un poco menos como el mundo. No, hermano, el Señor nos está llamando a ser completamente santos, no solamente en lo externo, sino también en lo interno de nuestro corazón. No se trata solamente de estar, se trata de ser, hermano. No solamente se trata de estar en la iglesia, como a veces decimos, sino se trata de ser la iglesia. Podemos estar sin ser, puede pasar, pero no podemos ser sin estar, hermano. La Escritura nos plantea un desafío. En 2 Corintios 13, el versículo 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y sabe por qué nos dice eso, hermano? Porque van a haber muchas oportunidades en que gente no va a ver los pecados que hay en su corazón, en que gente no va a saber las luchas que tiene en su mente, sus actitudes. No las van a ver siempre las demás personas, pero Dios sí las ve. Pero eso nos dice: examínate. Hey, yo estoy acá, tranquilo, yo te voy a restaurar. Pero si no te examinas, no va a haber nada que restaurar, habiendo mucho que restaurar, habiendo mucho que mejorar. Es como que usted supiera, hermano, que tiene una terrible enfermedad, pero mientras no se vaya a tratar, no hay nada que tratar porque no sabe qué pasos seguir, no sabe qué medicamentos tomar, no sabe quizás qué comidas evitar. Sin embargo, hermano, cuando buscamos la solución, cuando buscamos al Señor y nos examinamos, vamos a encontrar aquellos pecados que están en lo más profundo de nuestro corazón. Pero debemos llegar, hermano, con mucha sinceridad ante nuestro Dios, hermano, diciendo: Señor, ¿qué es lo que necesito? Señor, ¿qué hay en mi corazón que me está llevando a pecar? Señor, ¿qué son los conflictos que hay en mi vida? Hermano, cuídese de la hipocresía, porque puede caer en ella fácilmente. Yo creo que todos, a cierto nivel, hermano, caemos en la hipocresía. Muchas veces, hermano. Por eso, hermano, cuide su corazón. Aquí hay 3 pecados macros, porque no es solamente, hermano, hipocresía como hacer tal cosa, o idolatría hacer tal cosa. Pueden conllevar muchas cosas: la hipocresía, la ingratitud, hermano, y también la idolatría. Son muchas cosas, hermano, pero cuide su corazón de ellas, hermano. Reconozca la mano del Señor en su vida y no se aleje, hermano. El camino es angosto, dice, hermano, es estrecho el camino que lleva a la salvación, pero ancho el camino que lleva a la perdición, hermano. No deje que este mundo le seduzca, hermano, porque eso es lo que está haciendo. Hay amantes allá afuera, hermano, que quieren robar su amor de Dios hacia usted. El mundo quiere que usted se vuelva infiel a su Dios.
que deje de amar a su esposo. Nadie, hermano, le va a amar verdaderamente como el Señor. Y esa es la gran confrontación que Dios hace a su pueblo. O sea, fue un esposo que siempre le estuvo amando a comer. Y dice, yo le he seguido amando a ustedes verdaderamente, pero ustedes se han alejado. La gente que le dice amar. Hermano, el mundo dice, hermano, que quiere servirle, que quiere ayudarle, que le ama, que está preocupado por usted, pero solamente está buscando su propio beneficio a través de los planes del enemigo y le va a destruir. Pero el Señor, hermano, que nos ama, nos quiere restaurar, nos quiere purificar y nos quiere santificar hasta el día que Él venga por su pueblo. Vamos a orar. Padre amado,